A continuación, conexión pastoral con el pastor Gustavo Padilla de la Iglesia de Cristo de Benecer, Osana Tegucigalpa. Dios les bendiga mis hermanos. Nuevamente, con gozo y con alegría nos presentamos delante del Señor. Hoy tenemos un tema familiar, así que le voy a invitar para que con su familia y en casita pueda buscar usted conmigo la Biblia y podamos aprender un tema acerca de la familia. Quiero que busque Lucas, el Evangelio según Lucas, capítulo 9, versículo 10 en la versión de las Américas. Acompáñeme, leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y cuando los apóstoles regresaron, dieron cuenta a Jesús de todo lo que habían hecho. Y él, tomándolos consigo, se retiró aparte a una ciudad llamada Betsaida. Que el Señor ponga bendición a su palabra en este día. Voy a tratar de desarrollar con usted esa frase que encontramos aquí: una ciudad llamada Betsaida. Una ciudad llamada Betsaida. Usted me dirá, pastor, ¿qué significa Betsaida? Bueno, ese es el tema que vamos a desarrollar. El tema se llama Proyecto Betsaida. El Señor tiene bastantes planes para nosotros, planes para nuestra familia. Y hoy queremos darle esa tonalidad familiar. Hay una ciudad que Dios tiene proyectada para nosotros, pero tiene que trabajar primero el Señor con nuestras familias. Así que oramos y nos ponemos en las manos del Señor. Padre Celestial, nuevamente te damos gracias, te bendecimos y te pedimos, Señor, que tomes el control del ambiente espiritual. Queremos hablar tu buena y bendita palabra en este día. Bendice a cada uno de los que estamos en casita, Señor, los que estamos a través de las redes sociales y a través, Señor, de todos los medios en los cuales podemos oír tu palabra. Te pedimos que te quedes con nosotros y que venga ese consejo del cielo a nuestro corazón. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Quise tomarme la libertad de ponerle al tema Proyecto Betsaida. Y para que podamos ir desarrollando esto, hermano, usted sabe que un proyecto es cuando tenemos algo en mente y que estamos desarrollándolo. Ya tenemos los planos, ya podemos tener una idea, el terreno donde vamos a realizar el proyecto. Y Dios, hermano, está interesado en nuestras familias, en nuestras casas. Voy a leerle, obviamente, muchos versículos de los que tenemos acá que nos hablan de Betsaida. Ya hemos visto que Bet significa casa, pero esa otra palabra Saida está compuesto de una palabra que significa pesca, que significa cacería y también significa alimento, significa provisión. O sea que Betsaida la podemos traducir con varias acepciones: la casa de la pesca, la casa de cazador, la casa del alimento. Podemos traducirlo como la casa de la merienda o como la casa de la provisión. Dicho esto, quiero entonces introducirme al tema. Y aquí en el primer versículo que leímos estaba en el Evangelio según Lucas, pero Lucas, hermano, también se da a la tarea de tomar muchos detalles. Pero voy a leer algunos evangelios y voy a traer tal vez algunos versículos del Antiguo Testamento que me van a servir para desarrollar la casa de la pesca, la casa del cazador
o la casa de la provisión, que es Betsaida. Entonces, para poner el primer punto, vamos a irnos al Evangelio según Mateo, capítulo 11, verso 21. Oiga lo que dice acá: ay de ti, Corazín, y ay de ti, Betsaida, porque si los milagros que se hicieron en vosotras se hubieran hecho en Tiro y en Sidón, hace tiempo que se hubieran arrepentido en silicio y ceniza. Para que entremos ya con el primer punto del día, vamos a ver qué dice el Señor. Si los milagros que se hicieron en vosotras, hay tres ciudades, Corazín, Betsaida, perdón, dos ciudades, Corazín y Betsaida. Si los milagros que se hicieron en vosotras se hubieran hecho en Tiro y en Sidón, se hubieran arrepentido, pero ustedes, Corazín y Betsaida, no lo hicieron. Para desarrollar entonces cómo es ese proyecto que Dios quiere hacer en nosotros, quiero que me acompañe al primer punto. Dios quiere hacer en Betsaida primero un rompimiento. ¿Qué rompimiento es? Es romper la duda. Mire qué interesante. Vamos a ir desarrollando este proyecto del Señor que tiene con nosotros. Y obviamente lo podemos ver en Betsaida. Quiere decir que Dios le está hablando a esta ciudad y le está diciendo: si ustedes se hubieran arrepentido por los milagros que se hicieron en estas ciudades, entonces quiere decir que fueron ciudades, hermano, que fueron trabajadas espiritualmente para que se provocara un arrepentimiento. Entonces Betsaida tuvo un trabajo, y obviamente, hermano, ese trabajo perdón, no sé si me alcanzan acá el borrador, pero aquí me equivoqué. Vamos a corregirlo acá. Arrepentimiento. Tenía que provocar el trato del Señor con esta ciudad, que está hablando de Betsaida. Tenía que probar, hermano, el Señor cómo estaba su corazón. Y obviamente, hermano, lo primero que quiero desarrollar es cómo Corazín y cómo Betsaida no se arrepintieron. Si Dios trabaje con ustedes, dice el Señor, les mostré milagros. Entonces, como primer punto es rompemos la duda. El primer paso para que se desarrolle el proyecto familiar en nosotros es que se tiene que romper la duda. La incredulidad impedirá que el poder milagroso del Señor se manifieste en nuestras familias. Entonces, hermano que me estás oyendo, tienes que romper la incredulidad, tienes que romper la duda. No tiene que haber, hermano, en ti la pizca de duda, hermano. Tiene que haber arrepentimiento. Ese es el primer paso para que Dios trabaje, hermano, con tu casa y que trabaje el Señor con tu familia. Vemos acá, hermano, como Betsaida, que es, hermano, mire, una casa de alimentos, una casa donde Dios da provisión. Ya hemos visto, hermano, otras casas, otras familias donde habla el Señor de abundancia, donde habla de que va a haber, hermano, alimento, donde va a haber merienda. Pero esta casa, Betsaida, específicamente es la casa de la provisión. Es la casa donde hay cazadores. Es la casa donde hay pescadores. Eso me habla de mujeres, me habla de hombres que buscan el alimento y lo traen a su casa y obviamente viven de ese trabajo. O sea, es una casa de trabajadores. Es una casa donde no va a faltar el pan, donde no va a faltar el alimento. Es una casa donde siempre va a haber provisión. Fíjese usted que el tema anterior de familia vimos a Belén, la casa del pan. Mire usted, que también significa provisión. Pero también Betsaida es una casa de pan, es una casa de alimento. Lo que quiero enfocarlo hoy es que Dios tiene un proyecto con Betsaida. Es una ciudad, hermano, donde no se dejó trabajar el arrepentimiento. Algunos historiadores dicen, hermano, que Betsaida, mencionar Betsaida era sinónimo de incredulidad. Porque ellos, hermano, mire, Dios lo señala aquí.
hay un lamento sobre Betsaida. Este primer punto es lamento. Ay, hermano, perdónenme, voy a anotarlo acá. Entonces es romper la duda, es provocar arrepentimiento. Entonces, ¿qué es lo que hubo aquí? Lamento. El Señor Jesucristo, hermano, está diciendo: ay de ti, Betsaida. Se está lamentando el Señor. ¿Por qué no te arrepentiste? ¿Por qué no trabajaste tu perdón? Hermano, esto es interesante. ¿Cuántas veces el Señor ha hecho cosas en tu casa? ¿Cuántos milagros en tu familia? Y todavía, hermano, no ha habido arrepentimiento. Entonces el Señor te habla hoy. Se han hecho milagros. Yo le decía en los temas pasados, alguien me decía: pastor, ¿qué milagros puedo yo agradecer al Señor? Lo primero es el milagro de la vida, el milagro de la salud que portas, de la salud que tienes, de lo que está provocando el Señor cada vez, hermano, que buscas su rostro. Aquellas ciudades famosas, estamos hablando, hermano, de ciudades incrédulas, Tiro y Sidón. Dice que si, mire lo que dice el Señor: si esas ciudades hubieran visto los milagros y portentos que se hicieron en la tuya, entonces, hermano, dice, hubieran evitado el castigo. Ciudades malvadas, hermano, como Tiro y con Sidón, que el Señor no los visitó por su corazón duro, obviamente. Pero esas naciones, hermano, fíjese usted, tenían iglesias. Vamos a ver en el desarrollo de la historia cómo esas ciudades después, hermano, le abrieron las puertas al evangelio y obviamente vieron la mano poderosa de Dios. Ahora, no hay excusa. Una vez que ya el Señor manifestó, hermano, su palabra, manifestó los milagros, ya no hay excusa para que pequemos. Entonces, mire, vamos a seguir avanzando con el proyecto Betsaida. Primero, Dios quiere que se rompa la duda, pero hay un lamento y Dios está lamentando. Tienes que romper la duda, Betsaida, para que yo ponga los cimientos. Vamos, Juan 12:21 en la Biblia de las Américas. Estos pues fueron a Felipe, que era, oiga esto, ¿de dónde era Felipe? De Betsaida de Galilea. Y le rogaban diciendo: Señor, queremos ver a Jesús. Aquí voy entrando a algo muy importante que nos atañe a todos acá, porque aquí le está hablando, hermano, el Señor a personas que son griegos. Mire, Felipe, hermano, si usted lo mira acá, era un discípulo del Señor. Todavía tal vez, hermano, Felipe no tenía asignado el gran ministerio que obviamente debía de desarrollar, pero estaba, hermano, escuchando a Jesús, escuchando a su Señor, escuchando a aquel maestro, hermano, poderoso, que enseñaba con autoridad. Y entonces Felipe, hermano, era griego. Felipe no era israelita. Pero mire usted entonces cómo dice el Señor se estaba rodeando de estas personas. Entonces, ¿qué nos enseña? Que Betsaida es una ciudad donde el Señor empezó a hacer un alcanzar ¿a quiénes, hermano? A los pecadores. Dios, hermano, está interesado en que todos procedamos al arrepentimiento. Entonces, Betsaida es una ciudad donde había pecado, sí, pero Dios lo que estaba haciendo era alcanzándolos. Estaba haciendo el Señor una ministración especial sobre esa ciudad. ¿Qué estaba ministrando el Señor? ¿Qué estaba ministrando? Redención. Le estaba predicando a una ciudad de incredulidad, a una ciudad, hermano, que los mismos historiadores estaban diciendo: Betsaida es una ciudad incrédula, Betsaida es una ciudad dudosa, ellos todavía no están definidos qué es lo que quieren hacer. Mire usted, pero hermano, había unos griegos interesados en ver a Jesús. Y fíjese usted, quiero que usted lo vea acá, se lo tengo subrayado. La última parte del versículo dice: queremos ver a Jesús. Estos griegos, hermanos, sabían que ellos no eran parte del plan, pero por eso, hermano, tal vez Dios me llevó a eso, a ponerle al tema Proyecto Betsaida, porque Dios, hermano, con Betsaida tenía planificado alcanzar a los gentiles. Los griegos, hermano, no son israelitas. Pero me llama la atención que los historiadores dicen: Felipe no era judío.
Felipe, ay hermano, era griego. Entonces esos griegos, hermanos, se habían convertido a una fe judía, vamos a ponerlo de esta forma, pero de esa misma manera que ellos dejaron a los dioses paganos, dejaron la idolatría, entonces quisieron conocer más allá de lo que Israel les había enseñado, obviamente de todo lo que era el Antiguo Testamento. Cuando vieron a Jesús, vieron que Felipe estaba con él ahí. Y entonces dicen ellos, anhelamos, le dicen a Felipe, vení Felipe, tú que eres paisano, tal vez nos puedes ayudar a acercarnos a Jesús, queremos verlo. Entonces, hermano, debe ser nuestro deseo ver a nuestro Salvador. Él está dispuesto a tener comunión con nosotros. Él de la misma forma que nosotros queremos verlo, hermano, Jesús de la misma forma está interesado en tener comunión con nosotros. Él es un Dios misericordioso. Él tiene un proyecto Betsaida sobre ti, porque sabe que tu casa es una casa de alimento, sabe que tu casa es una casa de provisión, sabe que tu casa es una casa donde abunda, hermano, la comida. Usted me dirá, pastor, pero viera usted que en estos 6 meses ni me han traído nada a la casa. No, hermano, es que usted tiene que declararlo con fe. Dios te va a, hermano, mire, de cualquier forma va a llegar alimento a tu casa. De cualquier manera. Si eres hijo, si verdaderamente estás buscando con un corazón sincero al Señor, te va a llegar el alimento. Mire usted, estos hombres, hermano, son personas que tienen una fe extraordinaria, más que los israelitas. Ellos querían conocer al Señor. Entonces, el Señor está dispuesto a encontrarnos. El Señor está dispuesto, hermano, a tener comunión. Entonces, viene el Señor y dice, bueno, primero tienes que romper la duda. Tienes que provocar arrepentimiento. Tienes que reconocer que has pecado. Y entonces, una vez que tú dices, sí, Señor, reconozco mis pecados, entonces viene el Señor y te alcanza. Él está extendiendo su mano. Hoy, hermano, el Señor está extendiendo su mano. Y entonces, ¿qué es lo que quiere ministrar el Señor? Redención. Quiere redimirte. ¿Para qué, hermano? Para tener comunión. No sé si en casita estamos ahí, hermano, aprendiendo, ¿verdad? Y aprovechamos hoy que es Día del Maestro. Mire qué interesante. Felicitamos a todos esos que se dedican a la enseñanza. Dios quiere tener comunión, pero Dios no solamente quiere ser tu maestro. Él quiere llegar a ser más que eso. Él quiere llegar a ser el Señor de tu casa. Jesús no quiere ser solamente el maestro de tu casa. Él quiere ser el Señor de tu casa. Estos hombres, hermanos griegos, aprendieron de las enseñanzas de Jesús, pero no se querían quedar con un Jesús como maestro. Ellos querían ver a Jesús como su Señor. Recuerde que esta palabra, este nombre Jesús, significa Salvador, salvación. Entonces, los hermanos, mire, Dios tenía tantos planes, hermano, y mire usted, muy pocos en aquel tiempo lograron entender el trabajo que Jesús estaba haciendo. Esta ciudad de Betsaida, hermano, es mencionado en varios versículos de los evangelios, que lo vamos a tratar de evacuar hoy. Pero el gran deseo, así como de los griegos, debe de ser un gran deseo de nuestra alma, el ver a Jesús, participar de sus santas ordenanzas, participar, hermano, de todos las ceremonias de fiesta que el Señor nos ha dejado. Ya muy pronto, hermano, vamos a estar aquí en casita, todos juntos. Vamos a esperar que este tiempo de confinamiento pase, pero sabemos que Dios está interesado, hermano, en que nos gocemos en su presencia. Bueno, vamos a ir avanzando con el proyecto Betsaida. Voy a retroceder al primer libro de la Biblia. Quiero que me acompañe a Génesis 27:33, porque hay algo interesante del proyecto Betsaida. Mire lo que dice. Y tembló Isaac con estremecimiento muy grande y dijo: ¿quién fue entonces el que trajo caza antes que tú vinieras? Y me la trajo y yo comí de todo y lo bendije. Sí, y bendito será.
Aquí hay una historia muy interesante. Usted me dirá, pastor, estamos leyendo Betsaida del Nuevo Testamento, ¿y cómo es ahora que vamos a leer el libro de los Génesis? Quiero extraer algo de acá. Quiero enseñárselo. En el punto 3, el proyecto Betsaida, hay algo interesante. Vencer, aquí hay algo interesante. Hay que vencer el engaño en el proyecto Betsaida. Ya vimos, hermano, que esa palabra Saida significa casa. Significa casa, pero con feta, casa, con feta. Significa aquel lugar donde hombres y mujeres se dedican a llevar la provisión. Y esto es interesante porque Betsaida también habla de madres solteras, donde la madre es la que se encarga de llevar el alimento a la casa. Entonces su casa es una Betsaida, una casa de provisión. Esta palabra cuando dice, ¿quién fue entonces el que trajo esa palabra casa? ¿Quién fue el que trajo Saida? Esa palabra Saida, entonces es una casa. ¿Quién trajo a mi casa Betsaida? Esto es lo que está diciendo Jacob acá. Mire usted qué terrible. Perdón, el que está bendiciendo aquí es Isaac. Entonces dice, ¿quién fue el que me trajo? Recuerde que Isaac le dice a Esaú. Esaú, hermano, era cazador. Ve, le dice, y tráeme de tu casa, pero está yo hablando caza con Z. Y tráeme para que yo te pueda bendecir, porque ya el tiempo se me está acabando, decía Isaac. Pero fíjese usted conoce la historia que Jacob era un engañador. Jacob toda la vida, hermano, buscó la bendición. En la casa del cazador hay una bendición. Y esto me llamó mucho la atención. Es una bendición. Fíjese usted, por lo que yo estaba viendo en esta casa, es una bendición irrevocable. Linda esa palabra. Esa palabra fue la que saltó en mi corazón. Irrevocable, irrevocable, irrevocable. Dios, hermano, es tu Padre y también es el mío. Es Dios, el Padre Celestial, el Padre de las luces. Él tiene, si Él es el Padre, hermano, Él tiene una casa, Él tiene una familia. Dice la Biblia que nos hemos acercado al monte Sión, al monte donde están los primogénitos de Dios, los espíritus hechos ya perfectos, dice la Biblia. Me sirve por el tema que estoy desarrollando, porque hay un proyecto Betsaida, un proyecto de que tu casa tiene que tener provisión, un proyecto donde tu casa tiene que tener alimento. Entonces vemos a Isaac como el prototipo de esa casa Betsaida. Entonces dice que Isaac tembló, se estremeció muy grandemente, porque él había soltado la bendición sobre Jacob. Jacob, hermano, obviamente lo había engañado. Jacob había hecho algo que no era correcto. Pero Jacob, hermano, en un tiempo atrás le había dicho a su hermano Esaú, bueno, le dice, te voy a dar de comer por un plato de frijoles. La Biblia dice lentejas, pero para nosotros el buen catracho es plato de frijoles. Bueno, si te doy de comer con este plato de frijoles, me vas a dar la primogenitura. Y Esaú, hermano, desvalorizó la primogenitura y le dijo, está bien, tómala. ¿De qué me sirve? Estoy muriendo de hambre. No sabía Esaú lo que estaba haciendo. Hermano, no valorizó lo que tenía. Y aquí hablamos de muchas cosas. Esaú tenía la bendición de Betsaida. Mire, quiero que yo pueda trasladarle hoy esto, lo que yo podía ver. Esaú tenía la bendición de Betsaida. El proyecto de Betsaida estaba en Esaú. ¿Y sabe qué? Él lo rechazó. Y dijo, no, yo tengo dudas de esto. Mire, por eso puse el primer punto, la duda. Número 2, que Dios me va a redimir a mí. No, hombre, ¿qué me sirve a mí eso? Y entonces se provocó el punto 3. Había una bendición irrevocable, pero hermano, tenemos que vencer el engaño. No tenemos que provocar la bendición sobre nuestra familia o sobre nuestra casa con engaño. Entonces mire lo que puedo ver acá. Se viste Jacob, hermano, con vestiduras de pieles, porque dice que Esaú era velludo y Jacob era lampiño.
Cuando se presenta Jacob con su padre, entonces podemos ver, hermano, que él le dice: yo tengo que completar el ciclo de la bendición, no solo porque mi hermano ya me dio la primogenitura, sino que ahora necesito que mi papá me bendiga. Hermano, mire, en aquel entonces, en los tiempos de los antiguos, ¿verdad? Ellos, hermano, valoraban la palabra de una manera extraordinaria. Que hoy, hermano, la palabra hoy casi no tiene validez. Alguien te puede decir: sí, mira, hacelo, te lo prometo, y no lo cumple. Y voy a tocar el tema aquí como tema familiar. ¿Cuántos papás le damos una promesa a nuestros hijos y no la cumplimos? Déjame decirte, por el proyecto que estamos viendo hoy, Bethsaida no se está construyendo en tu casa. Por eso es proyecto Bethsaida. Entonces, hoy, hermano, a partir de hoy, aprendamos como padres que nuestra palabra hacia nuestros hijos tiene un gran valor. Dice la Biblia que el Señor no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. La palabra del Señor tiene un valor. Y dice el Señor: como yo lo dije, se va a cumplir. Así lo dije y así lo haré. Así dice el Señor. Es más, hermano, cuando oímos esos vasos de profecía que son utilizados, empiezan diciendo: así dice el Señor. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Padre. Entonces, los primogénitos somos nosotros. Nuestro Padre Celestial ha pronunciado bendición irrevocable sobre sus primogénitos, que somos la iglesia. Estoy hablándole hoy entonces a los de la casa Bethsaida. Es la casa de los primogénitos, donde la palabra del Padre tiene una bendición irrevocable. Hermano, esto es terrible. Palabra verdadera. Palabra, hermano, que es irrevocable. Palabra de cumplimiento. Entonces lo voy a poner acá. La casa Bethsaida es una palabra de cumplimiento. Es una palabra, hermano, donde no tiene que haber engaño. Si tú dices: hijos, hoy los voy a llevar a tal lado, o si ustedes me sacan una buena nota, tiene que cumplir esa palabra. Tiene que haber un cumplimiento. Entonces, mire usted cómo vamos con el desarrollo del proyecto Bethsaida. Rompemos la duda. Somos alcanzados por medio de esa bendita redención de nuestro Señor. Y dice el Señor: ¿sabes qué? Tienes que vencer el engaño. No es con engaño que vas a lograr la bendición. Tal vez, hermano, Jacob la obtuvo con engaño, pero nosotros, hermano, ya estamos en un mejor pacto. Recuerde que Jacob estaba en un pacto antiguo y obviamente tuvo que pelear. Es más, dice la Biblia, mire, peleó la bendición con su hermano, peleó la bendición con su padre, y lo vemos peleando su bendición con un ángel, hermano. Miren, o sea que tuvo que pelear en cuerpo, en alma y en espíritu. Obviamente nosotros, hermano, que estamos viendo esta bendición irrevocable que tenemos, perdónenme, hermano, pero yo me siento feliz con esto. Porque Dios dijo: te voy a bendecir, y esa palabra que Dios soltó es una palabra irrevocable. Nadie va a poder quitar eso. Nadie, hermano, va a poder eliminar la bendición que Dios ya dijo. Antes que muriera, hermano, el padre tenía que llevar a cabo esta ceremonia que hizo acá Isaac. Ve a producir lo que tú haces. Tú vives de la casa. Ve a cazar un animal y hazme un plato. Eso tipificaba que ese primogénito, hermano, iba a tener bendición abundante. Él le traspasaba la primogenitura al padre. Por eso es que los papás, hermanos, esperaban hasta cuando ya no tenían fuerzas en hacer este tipo de ritual. Y mire usted qué terrible. Por eso es que dice acá: yo lo bendije, sí, y bendito será. Cuando Esaú se dio cuenta, dice que llegó con lágrimas donde su papá y le dijo: papá, pero la bendición está sobre mí. Le dijo: hijo, ya no puedo hacer nada. Vino tu hermano y le solté toda la bendición a tu hermano. Ya no tienes nada para mí. Es muy poco lo que te puedo bendecir. Porque en aquel entonces la palabra era una bendición irrevocable, y todavía tiene que tener ese valor. Ahora, lo que nos tiene que ministrar a nosotros es que nuestro Padre Celestial es el mismo de ayer, es el mismo de hoy y es el mismo de siempre.
Si Él dijo que te va a bendecir y Él ya nos lo dejó en su palabra, somos bendecidos y dice el Señor, va a haber alimento y nunca se escaseará la harina y el aceite en tu casa porque eres casa Betsaida. Aleluya. En el libro del Evangelio Marcos, vamos a retomar el Evangelio, Marcos 6:45, seguimos con el proyecto Betsaida. Enseguida hizo que sus discípulos subieran a la barca y fueran delante de él, oiga aquí, al otro lado. ¿A dónde? A Betsaida. Mientras él despedía a la multitud. Esto es lindo, perdónenme, aquí estoy entrando a la mitad del tema, hermano. Estoy entrando a la mitad del tema. A este punto, hermano, qué lindo este punto. Me ha gustado siempre esta historia a mí. A este punto le voy a poner yo dominar la dificultad. Le había puesto otro subtítulo a esto, pero al final me decidí por poner dominar la dificultad. Cuando hablamos de dominarla, estamos hablando de que Dios interviene y Dios lo que hace es calmar la tempestad, la tormenta. Usted me dirá, pastor, pero ¿en qué punto lo estamos leyendo allí en la Biblia? Mire, dice la Biblia, hermano, que Jesús hizo un milagro de alimentar, obviamente, un montón de gente, miles de personas. Había hecho el Señor un milagro acá. Ahora, en el pasaje que vimos anteriormente, cuando creo que fue en el punto 2, donde vemos que aquellos griegos le dicen a Felipe, muéstranos a tu Señor, queremos conocerlo, porque Felipe era griego, pero era proveniente de la ciudad de Betsaida. En este punto de la historia, Marcos, quiero retomar algunas enseñanzas que hemos visto y los hermanos de Doctrina Avanzada también les va a servir mucho esto porque lo vimos con ustedes. Hemos visto que el libro de Marcos fue escrito por Juan Marcos, por eso se llama el libro del Evangelio según Marcos. Ahora, Juan Marcos, ¿quién era? Mire, voy a darme a entender con esto. Juan Marcos era el hijo espiritual de Pedro. Oiga esto. Entonces quiere decir que como Pedro era del vulgo y sin letras, Pedro le dictó a su hijo espiritual, Juan Marcos, todo lo que está escrito en este evangelio. No sé si me estoy dando a entender. Todos los hechos que están escritos en el evangelio según Marcos es que Pedro se lo dictó a su hijo espiritual Juan Marcos. Y Juan Marcos, hermano, escribió todo lo que Pedro le decía. Ahora, quiero que ponga atención en esto. Está la narración y Pedro, déjeme pensarlo, Pedro le está dictando la historia a Juan Marcos y escribe Juan Marcos. Estábamos aquí, estábamos viendo cómo el Señor hacía la multiplicación de los panes con esa multitud, cómo se multiplicaron los peces, se multiplicaron los panes y se alimentó a más de miles de personas. Y estábamos extasiados. Felipe era de Betsaida. Hay 5 discípulos de Jesucristo que eran de Betsaida. Si usted lo busca en la Biblia, va a encontrar que Pedro, que era llamado Simón en aquel entonces, era de Betsaida. Felipe, ya lo vimos, era de Betsaida. Andrés, dice la Biblia, era de Betsaida. Jacobo era de Betsaida. Juan era de Betsaida. Podemos ver 5 discípulos. Que esto, hermano, perdónenme, pudiéramos tomarlo y pudiéramos hacer un estudio de ver ahí manifestados los 5 ministerios ahí, pero bueno, las unciones, pero interesante. Vemos entonces que cuando el Señor llama a Pedro, a Jacobo y a Juan, ¿dónde estaban ellos? Estaban pescando. ¿Dónde estaban pescando? Entonces ellos estaban en Betsaida, porque de ahí son originarios Pedro, Jacobo y Juan. Pero Andrés y Felipe, que son mencionados como discípulos de Cristo, también eran de Betsaida. O sea, estos 5 discípulos se conocían entre ellos. Ahora, dicho lo que le estoy ministrando, ellos se van
Y Jesús le dice, pasemos al otro lado. Tenían que cruzar el mar. Tenían que cruzar, hermano, para llegar a Betsaida. ¿Por qué el Señor les dijo, vámonos a Betsaida? Porque ahí es la casa del alimento, es la casa de la provisión. Quiere decir que el Señor, hermano, estaba transmitiendo una provisión espiritual. La provisión que les había ministrado en esta ciudad, en este pasaje que Pedro nos está narrando, porque ya lo vimos que Marcos está escribiendo lo que Pedro le está dictando. Entonces Pedro le está diciendo a Juan Marcos, escríbelo porque es muy importante la enseñanza que estaba en este milagro. Dice que cuando ellos cruzaron al otro lado de Betsaida, mientras Jesús despedía a la multitud. Dice, usted sigue leyendo la narración bíblica, que es apasionante ver esto, hermano, es que Jesús se retiró a orar. Hermano, mire qué terrible. Estamos en el proyecto Betsaida. El Señor tenía un plan con Betsaida, tan así que 5 de los discípulos eran de Betsaida. Un gran número del discipulado de Jesús. Hay un proyecto. Y el Señor les quería enseñar que no solamente iba a proveerles para sus casas, sino que les iba a ministrar un poder que no se imaginaban. Ellos iban remando, ellos pasaron, hermano, dice que estaban en Betsaida y se fueron a pescar, porque es lo que hacían en Betsaida. Por eso Betsaida es conocido como la casa de la pesca. En otros momentos Betsaida fue conocida como la casa donde se cazaba, con Z, ¿verdad? Donde se cazaba animales. Es la casa donde se toman los animales, hermano, para comérselos en familia y obviamente ser alimentados. Cuando ellos pasan al otro lado, en este versículo que le estoy mostrando en Marcos, dice que empezó una dificultad en la barca. La barca empezó a moverse, hermano, el aire, la tempestad empezó a llegar. Jesús estaba orando. Jesús en Betsaida estaba orando, pero sus discípulos en Betsaida estaban en el barco. Ellos creían, hermano, que su provisión era por su trabajo, que su provisión era por lo que ellos sabían. Déjenme ministrarlo hoy de esta forma. Tal vez estoy entendiendo lo mejor hoy. Entonces dice que en medio de aquella tempestad, Jesús caminó sobre las aguas. Ellos pensaron que era un fantasma, dice el relato bíblico. Y en lo que ellos están ahí, usted puede leer el capítulo 6, hermano, en su casita, ahí léalo completamente. Dice que ellos pensaron que era un fantasma y dicen que Jesús se acercó y él calmó la tempestad. Y dice que los discípulos quedaron pensativos y dijeron, ¿qué enseñanza está más grande? Primero, no hemos ni digerido bien cómo fue ese milagro de los peces. Y ahora nos está enseñando que aún los vientos le obedecen. Hermano, ¿sabe qué estaba haciendo el Señor ahí en Betsaida? Intercediendo. Hermano, y voy a aprovechar este punto. No sé cuánto tiempo llevo, hermano, porque hoy no puse mi relojito. Dios santo, voy por el punto 4. Dios mío, pero voy a avanzar con esto. Entonces, perdón, discúlpeme, aquí dejé el marcador, porque quiero cerrar este punto. El Señor nos enseña que Betsaida es donde tienes que recargar las baterías. Es donde tú aprendes que el Señor te va a enseñar a dominar la dificultad. Él va a calmar la tempestad porque hay un aditamento en Betsaida. ¿Cómo se llama eso? Intercesión. Bendecimos a ese equipo del escuadrón de intercesores. Los bendecimos, hermano. Tenemos un equipo de más de 50 hermanos aquí que estamos orando. Este domingo, hermano, vamos a cumplir más de 2,000 horas de intercesión continuas. 12 semanas, hermano, orando continuamente. Cada uno de los hermanos, equipos A, B, C, D, E, F, tanto de servidores, Bernabé, televisión, crónicas, Adulán, protocolo, buen samaritano, arca de los tesoros, escritura viviente. Dios mío, no sé si me escapa alguien más. Todas las áreas de la iglesia, orando. Aparte los hermanos del escuadrón de intercesión, orando. Quiere decir que, ¿cómo vamos a
aprender en el mundo espiritual a dominar la tempestad con intercesión. Jesús estaba orando porque Jesús sabía que su provisión, hermano, venía del cielo, atraía lo del cielo para poder ministrar esa provisión aquí en la tierra. Los discípulos pensaron que era por su habilidad en la pesca que ellos provocaban alimento en Betsaida. Hermano, es el Señor el que provoca que los peces lleguen a la red. Es el Señor el que provoca que el alimento llegue a tu mesa. Es el Señor el que provoca que el pan llegue al plato de tu casa, hermano. Que Dios bendiga a esos trabajadores, que Dios bendiga a esas mujeres también que se preocupan por llevar, hermano, el pan. Pero Jesús estaba intercediendo. Es un consuelo para nosotros que en medio de una tormenta Jesús intercede ante el Padre Celestial. Esto es interesantísimo. El tiempo me avanzó, yo creo que los hermanos ya se están conectando al Zoom, pero mire, Dios mío, pero es que hay tanto que decir acá, ya me emocioné con esto. Quiero que entremos al punto número 5, el proyecto Betsaida, Lucas 9:11. Pero tan pronto como la gente se dio cuenta, oiga esto, voy a tratar de concatenarlo cronológicamente. Tan pronto como la gente se dio cuenta de que Jesús se había ido a Betsaida, oiga esto, lo siguió. Jesús recibió amablemente a toda la gente y empezó a hablarles acerca del reino de Dios. Oiga, punto y seguido, solo esta versión, traducción del lenguaje actual lo dice. También sanó a los enfermos. Entonces, mire, tengo que correr, hermano, porque ya el tiempo me alcanzó. ¿Qué hay en el proyecto Betsaida? Ministrar. Es un proyecto. Ministrar sanidad. Es un proyecto del Señor. El Señor no quiere ver a su pueblo enfermo. El Señor no quiere ver a su pueblo, hermano, sin alimento espiritual. Entonces, Betsaida me habla de un proyecto espiritual. Tanto que tiene que haber alimento como tiene que haber salud. Entonces, mire, voy a correr un poquito porque ya el tiempo me avanzó. Dice entonces que la gente, hermano, en este versículo se dio cuenta de que Jesús se había ido a Betsaida, a la casa de la provisión. Aquella gente, déjeme pensarlo por lo cronológicamente que le traigo aquí del tema, que esta gente ya había sido alimentada materialmente. Entonces Dios les enseña, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y esa gente, hermano, déjenme pensar, tomaron barcas y se fueron al otro lado, a Betsaida, donde estaba el Señor, porque ellos dijeron, allá está el Señor. Donde está el Señor hay bendición, donde está el Señor hay abundancia, donde está el Señor hay sanidad. Y dice, mire usted, Jesús recibió a esa gente. Todos aquellos hermanos que quieran venir al Señor, nosotros como pastores no les podemos impedir a la gente que vengan a Cristo. Dice la Biblia que amablemente los recibió. Y empezó a hablarles acerca del reino de Dios. Y también sanó a los enfermos. Entonces, el proyecto de Betsaida, mire usted, empezamos que el Señor quiere romper la duda en los de Betsaida. Que no sean llamadas ciudad, hermano, incrédula, sino que sean llamadas una ciudad que cree. ¿Para qué? Para que se alcancen los pecadores. Número 3, tienen que vencer el engaño. Número 4, dominar las dificultades. Para llegar a ese punto 5, ministrarte. No solamente la sanidad de tu cuerpo, sino la sanidad de tu familia, la sanidad de tu alma. Hermano, mira qué lindo esto, hermano. Perdónenme, yo estoy emocionado con esto. Yo no sé si me ayudan, hermano, cuánto tiempo llevamos. Si me ayudan, por favor, ¿cuánto tiempo llevamos? Porque yo creo que ya me pasé del tiempo, no sé cómo vamos. Dios, hermano, está cuidando que nada bueno vaya a faltarnos. Debemos de recibir sus bendiciones con humildad de corazón. La gente siguió a Jesús, aunque en aquel momento, hermano, tal vez era difícil, complicado, porque, hermano, imagínense más de 5,000 personas congregadas, había que alimentarlos materialmente y espiritualmente también. Él les habló del reino.
Mire cómo aquí la gente busca el alimento espiritual. Mire aquí cómo la gente está buscando, hermano, esa provisión del cielo. Vea cómo, hermano, el Señor los recibe amablemente. Porque aquí no es, hermano, de aprovechar y de ir a buscar la gente, sino que la gente, hermano, va a llegar con sed. Entonces, hermano, Betsaida es aquella casa, no que solamente hay intercesión espiritual, no que solamente se ministra alimento, donde hay, hermano, sed. Donde hay sed y hambre. Pero le vamos a poner aquí espiritual. Gente que tiene comezón por oír la palabra. Gente que está, hermano, deseosa. Por eso es que el Señor les empezó a hablar acerca del reino. Porque entonces vemos que el hambre y la sed que tenían ellos no solamente hambre física, porque Dios ya les había dado de comer. Ellos buscaron ahora saciar su alma espiritualmente. Por eso es alimento espiritual. Entonces mire, como el tiempo ya me avanzó también, avancemos en el proyecto Betsaida. Marcos 8:22, Nueva Traducción Viviente. Dice de la siguiente manera: cuando llegaron a Betsaida, algunas personas le llevaron a un hombre ciego ante Jesús y le suplicaron dos cosas, que lo tocara y que lo sanara. Vuelvo al punto acá. ¿Quién está escribiendo este evangelio, dijimos, de Juan Marcos? Es Pedro, ¿verdad?, que está contando estas historias. Entonces, el proyecto Betsaida es operar milagros. Una cosa es sanidad y otra cosa son los milagros. El proyecto Betsaida es, hermano, que Dios tiene que cumplir sus promesas. Bienestar, lo vamos a poner acá, un bienestar prometido. Hoy, hermano, es un día, para mí, yo siento bendición con esto, hermano. No hemos terminado el tema, pero quiero dejarle esto. Cómo Dios, hermano, quiere manifestar su gracia. Cómo Dios, hermano, quiere que ese proyecto de Betsaida se cumpla en tu casa y en la mía. Dios aquí dice: me trajeron un hombre ciego. ¿Por qué le llevaron el ciego al Señor? Porque sabían que el único que tenía la respuesta era el Señor. Hermano, mire, algunos comentaristas dicen que este hombre era ciego de nacimiento, pero déjeme ponerle mi punto de vista. Voy a poner un postulado en esto. Si usted lee el desenlace de este milagro, va a encontrar que dice que el Señor empezó a orar por este hombre y le dijo: dime si ves algo, le dijo el Señor. Entonces le dijo el ciego: veo a los hombres como árboles. Entonces mira, hay un dato interesante. Yo puedo ver dos cositas ahí. Puedo ver que tal vez el Señor, hermano, le ministró tanto a aquel hombre que ya no solo miraba las cosas terrenas, sino que estaba viendo las cosas espirituales, porque la Biblia dice que nosotros somos plantío de Jehová, somos árboles de justicia. Bueno, por un lado. Y número dos, ¿cómo ese hombre sabía cómo eran los árboles? Quiere decir que no era ciego de nacimiento. Déjeme poner ese postulado. Puedo ver que no era ciego de nacimiento, pero la gente pidió dos cosas: que el Señor lo tocara y lo sanara. Hermano, hay gente que solamente busca el toque del Espíritu, pero no quieren que su alma sea sanada. Hay gente que solo busca, hermano, que el Señor los toque, los revuelque, espiritualmente, hermano, y que el Señor los haga llorar, pero no quieren que Dios los sane. Por eso me llamó la atención, hermano, el operar milagros, que el bienestar en Betsaida está prometido. Entonces déjeme verlo aquí, el toque. Necesitamos el toque del Espíritu. Y no solamente, hermano, ese toque, sino que ese toque provoque sanidad
en nuestra alma. Que ese toque provoque, hermano, un cambio sustancial. Bethsaida es un proyecto, hermano, donde dice el Señor: ¿sabes qué? Tú no estás viendo tal vez lo que yo quiero hacer contigo. Déjeme ponérselo de esta manera. El ciego, estamos hablando de una manera espiritual, donde nosotros en la casa a veces no vemos los milagros que Dios está haciendo. No vemos cómo Dios está multiplicando los alimentos. No vemos cómo Dios está supliendo. El que te dio el trabajo fue el Señor. El que te provocó el aumento salarial fue el Señor. El que te provocó la salud fue el Señor. El que provocó el milagro en tu vida fue el Señor. ¿Por qué? Porque eres proyecto Bethsaida. Nuestro estado espiritual, hermano, se regenera cuando salimos de atmósferas que afectan nuestra alma. En este punto, hermano, en este punto 6, ¿sabe qué hizo el Señor con este ciego? Le llevaron a este ciego a Bethsaida. Pero como el Señor todavía estaba operando con Bethsaida, tomó a aquel ciego de la mano y se lo llevó fuera de la ciudad de Bethsaida. Y ahí lo ministró. Ahí lo tocó y ahí lo sanó milagrosamente. Lo tuvo que sacar de la atmósfera de Bethsaida, porque Bethsaida en ese momento era llamada una ciudad incrédula. Era llamada como una ciudad que todavía había duda en su mente. Tuvo que sacar a ese ciego de la atmósfera. Por eso es importante que entendamos, hermano, que nuestro estado espiritual se va a regenerar cuando salimos de atmósferas de incredulidad que van a afectar nuestra alma. ¿Qué le pasó a Eva? Eva estaba en el huerto. Eva estaba en un lugar fructífero. Eva estaba en un lugar donde su matrimonio estaba bien. Eva estaba en un lugar donde su hogar estaba bien. Pero empezó a escuchar a la serpiente. Y ella dejó que su atmósfera de bendición fuera contaminada. Hermano, podemos ver eso en la Biblia. ¿Qué le pasó a Acán? Acán, hermano, contaminó su atmósfera familiar. Llevó el pecado a su familia. Y podemos ver cuántas atmósferas fueron trastocadas familiarmente. Este ciego estaba ciego porque estaba en una atmósfera de incredulidad. Tuvo que sacarlo el Señor de ahí. Dios quiere, hermano, que la incredulidad se reduzca a la impotencia en tu familia y en tu casa, porque Dios tiene un proyecto con tu familia. Voy a finalizar y tal vez me ayudan con un fondo musical en lo que nos preparamos acá con nuestros hermanos. Voy a terminar con este salmo. Salmo 132, 14. Recuerde que estoy tocando esa palabra saida, que significa casa, casa con feta, casa de cacería, de alimento, de pescado, de pesca. Mire lo que dice el salmo, versión de lenguaje sencillo. Aquí pondré mi templo. Aquí reinaré siempre, porque así lo he decidido, dice el Señor. Verso 15. Bendeciré ricamente los alimentos de esta ciudad, y con abundante pan calmaré el hambre de sus pobres. Oh, hermano, voy a finalizar. Le empecé leyendo un versículo que Dios lo que quiere es el bienestar de la ciudad. Pastor, ¿qué tiene que ver este salmo? Porque hay un proyecto Bethsaida. El proyecto Bethsaida es el proyecto para una familia. Pero ese proyecto familiar conlleva un proyecto que va a culminar en una bendición general para la ciudad donde vive esa familia. Quiere decir que el Señor está interesado en que las familias reciban la bendición, para que esas familias provoquen una sociedad restaurada. ¿Cuál es el proyecto Bethsaida? Que la ciudad sea bendita. El fin del proyecto es que todas las familias lleguen a estar restauradas. Que las familias sean restauradas. Que las familias, hermano, logren extraer toda la bendición del Señor. Aquí en este salmo, que es uno de los tantos versículos que encontramos en la Biblia, cuando el Señor dice: voy a poner mi templo ahí,
Bendita la ciudad cuyo Dios es Jehová. Voy a poner ahí mi templo, dice el Señor. Voy a bendecirlo ricamente con los alimentos de esa ciudad, con abundante pan. Calmaré el hambre de sus pobres. Esta palabra alimentos y esta palabra abundante es la palabra Zaida. Y eso me llamó la atención porque entonces el salmista está escribiendo inspirado por el Espíritu de Dios que Dios va a suplir. No solamente en las familias, sino en la ciudad. ¿Qué hará el Señor? Suplir necesidades. Toda ansiedad, toda aflicción, todo tormento, Señor lo va a calmar. Él va a suplir nuestras necesidades. El proyecto del Señor para tu casa es macro, no es micro. Comienza con una persona, comienza transformando a un integrante de la familia, porque después el Señor tiene un proyecto familiar para que después ese proyecto se convierta en una bendición para tu ciudad y para tu familia. El Señor nunca se aleja de nosotros cuando invocamos su pacto con nosotros. Él nos rescata a tiempo. Él está dispuesto a extender su mano, no importa el momento en que estés. El Señor nunca, hermano, se va a alejar de nosotros porque Él tiene un plan, Él tiene un proyecto con tu familia. Hermano, aquel carcelero, ¿se recuerda cuando Pablo fue liberado? El carcelero se iba a hacer daño. Y entonces Pablo entendió que hay un proyecto en la familia. Y Pablo le dijo: no te hagas ningún daño, todos estamos aquí. ¿Qué tengo que hacer?, le dijo aquel hombre llorando. Entonces el Señor, por medio de Pablo, le habló al carcelero y le dijo: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y toda tu casa. Dios está interesado en restaurar tu familia, porque Dios está interesado en el bien de la ciudad. Dios está interesado que en la ciudad en que tú vives sea una ciudad próspera, donde haya trabajo, que sea una Betsaida, donde haya cacería, donde haya pesca, donde haya provisión de pan, donde haya provisión de alimento, donde haya merienda, donde haya, hermano, toda clase de frutas. Él está interesado. Dios no quiere casas escasas, casas de miseria, no, todo lo contrario. Dios quiere Betsaida en tu familia. Hago una pequeña conclusión del proyecto Betsaida, que no solamente es el proyecto para ti, es para todas las familias. Vimos entonces que lo primero que Dios quiere hacer es romper la duda. Que aquella ciudad, hermano, que había sido tildada por incrédula, hermano, fuera cambiada, y que lo que hubiera fuera un arrepentimiento. Dios lo que provoca primero es arrepentimiento, es lo primero. Como segundo paso, vemos entonces que Dios en el proyecto Betsaida es alcanzar al pecador. Quiere ministrar la redención. Dios quiere cambiar aquel lamento de aquella ciudad incrédula, quiere cambiarlo como aquello de decir: tengo comunión ahora con esta ciudad, tengo comunión con ellos. Dios quiere cambiar eso. Vemos con el punto 3 que Dios quiere que se venza el engaño en las casas, que no haya más mentiras, que todo lo que sea, hermano, pronunciado como una promesa se cumpla. Por eso vemos que en Betsaida hay una bendición irrevocable, porque Dios, nosotros somos sus hijos y Dios es nuestro Padre, y Dios como Padre nos ha dado una promesa a nosotros, que somos sus primogénitos, donde su palabra se va a cumplir. En el punto 4 vemos que el proyecto Betsaida es que aprendamos a dominar la dificultad. Viene el Señor y te dice: yo soy el que puedo calmar las tempestades, pero tienes que buscar la oración, tienes que buscar la intercesión. Vemos que el Señor estaba intercediendo en Betsaida cuando sus discípulos estaban ahí, hermano, con una gran tempestad, y por medio de aquella intercesión que Él estaba clamando por su pueblo,
ellos pudieron estar tranquilos, que Dios velaba por ellos. Como el punto 5, vemos que el Señor está interesado en que en Betsaida se ministre la sanidad, que en Betsaida se ministre la salud. Dios está interesado en eso, porque Él quiere que haya no solamente alimento físico, sino también que haya un alimento espiritual. En el punto 6 vimos entonces que Dios va más allá de lo que son los portentos, las sanidades. Se va a los milagros. Le llevaron a aquel hombre ciego, hermano, porque estaba en una atmósfera, porque el proyecto Betsaida se estaba desarrollando y había incredulidad en aquella atmósfera, y Dios tuvo que sacar a este ciego de esa atmósfera. Lo sacó fuera de esa ciudad y ahí lo sanó milagrosamente. Y entonces el Señor dijo: yo he prometido un bienestar para ti, he prometido un bienestar para tu familia, y ahora te voy a sanar. Y dijo la gente, no solamente, hermano, que lo tocara, sino que lo sanara. El toque del Espíritu es el comienzo de tu milagro. Número 7, vimos que el proyecto de Betsaida es que la ciudad sea bendita. Esa es la finalidad del proyecto. Empezar a cambiar familias en las iglesias para que la ciudad donde está esa iglesia también sea prosperada. El proyecto Betsaida es que todas las familias lleguen a ser rescatadas, porque Dios lo que quiere hacer es suplir necesidades. ¿Cuál es tu necesidad? Dios dice: tengo un proyecto para tu casa, tengo un proyecto para tu familia. Se llama Proyecto Betsaida.